Bueno, después de esta tremenda presentación del doctor Lázaro, queríamos dar paso al simposio organizado por Urgo. En primer lugar, bueno, agradecer, espectacular la presentación, espero que haya sido mucha ayuda y poder seguir contribuyendo con la formación de todos. Y bueno, a continuación lo que queríamos era un poquito ver cómo todos estos lineamientos que recién comentaba del Grupo de Trabajo Internacional, muy enfocado en el pie diabético, eh, y cómo esa bajada a la práctica la podemos potenciar con el tratamiento local, ¿ya? Es por eso que este simposio tendrá como objetivo poder hablar de Urgostart, de TLC-NOF o octosulfato de sacarosa, como comentaba, y cómo esa evidencia realmente disminuye el tiempo de cicatrización, ¿ya? Posteriormente continuaremos con algunos tips y truquitos para la aplicación, y por último finalizaremos con unos casos clínicos tanto de Urgostart, que ustedes ya conocen, como también Urgostart Plus, que es un producto que tendremos próximamente acá en Chile, ¿ya? Así que, bueno, le doy el pase a doctor Lázaro y espero que puedan continuar con eso. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenos días de nuevo y bueno, pues aquí estoy otra vez y un placer participar en este simposio. Espero que para todos sea útil y sobre todo porque vamos a hablar de algo que es muy importante, que es de tratamiento local, pero sobre todo basado en la evidencia, que es algo relativamente nuevo cuando estamos hablando de la utilización de apósitos, especialmente en el pie diabético. Bueno, de nuevo recordar la importancia que tiene el proceso fisiopatológico de la úlcera epidiabético, entendiendo que la confluencia de la neuropatía, la enfermedad vascular periférica, el trauma de infección, que son las causas de la infección, van a dar lugar a la aparición de esas úlceras de epidiabético que pueden ser fundamentalmente de tres etiologías: neuropáticas, neuroisquémicas y isquémicas. Hacer hincapié en que las úlceras neuroisquémicas son las úlceras que con mayor frecuencia nos encontramos y que son, sin lugar a dudas, las que están creciendo más en su prevalencia y que probablemente, independientemente de la región del mundo, en un futuro próximo van a ser las lesiones probablemente más prevalentes, las úlceras de pie diabético neuroisquémicas. Lógicamente, cuando hablamos de tratamiento del pie diabético, debemos de volver a hacer un recordatorio sobre el estándar de manejo. Quiere decirse que el estándar de manejo o la utilización de cualquier terapia local debe de ir siempre acompañado de los otros puntos claves de manejar el paciente, que son la descarga, la restauración de la perfusión tisular, el control de la infección, el control metabólico de la diabetes y sus comorbilidades, para que entendamos que esto debe ser siempre un sumatorio, pero no lo único, no lo exclusivo, para que de esta manera, si tratamos a nuestros pacientes dentro de ese estándar, es la única garantía de que puedan tener un buen resultado. Y hablaba anteriormente, todos aquellos que hayan visto la anterior presentación, que las claves del manejo local estaban centralizadas en el desviamiento y la descarga. Pero estas recomendaciones están fundamentalmente orientadas en heridas que son estrictamente neuropáticas. Pero ¿qué ocurre con las úlceras neuroisquémicas del pie diabético? Estas que les he dicho anteriormente que van a ser las más prevalentes en el futuro y en algunas regiones del mundo ya lo son, pues que van a tener algunas limitaciones para la instauración de las recomendaciones generales. Vamos a tener limitaciones en el desviamiento, lo hemos visto anteriormente. Vamos a tener limitaciones en la utilización del uso de dispositivos de descarga. También hemos visto cómo las propias guías hacen algunas excepciones cuando el paciente tiene afectación vascular. El principal problema es que hasta el momento no existen o no existían evidencias en el manejo local de este tipo de úlceras, porque la poca evidencia que existía se había realizado única y exclusivamente con úlceras neuropáticas. Y esto nos llega a una circunstancia que es importante que reflexionemos. Y es que, de acuerdo a la literatura, el 70% de las úlceras de pie diabético permanecen abiertas tras 20 semanas de tratamiento. Y esto no es una exageración, estos son datos que vienen de los estudios, donde la mayor parte de los autores denuncian que estos pacientes se estancan en procesos de tratamiento largos en los que aparentemente nadie pues tiene en cuenta qué es lo que puede suceder. Esto es lo que yo llamo tener pacientes en el congelador, es decir, pacientes que aparentemente no se complican, pero que son pacientes que nunca tienen respuesta y que tienen y que están en la misma fase y en el mismo proceso de cicatrización durante meses. Y el problema es que la sistematización del manejo hace que a veces no seamos conscientes de que este paciente lleva 3 o 4 meses con la úlcera en el mismo estado y nadie
le da importancia sencillamente porque la úlcera o no se ha infectado o el paciente más o menos se tiene claro de que no tiene una isquemia clínica. Bien, ¿por qué estos pacientes se estancan en su proceso de cicatrización? Bueno, porque existe un proceso de inflamación subclínica que las úlceras de pie diabético viene de tres causas fundamentales. En primer lugar, el propio proceso de cicatrización incompleta. Es decir, el que la úlcera se estanque ya perpetúa en la fase del proceso de cicatrización en ese proceso de inflamación subclínica. Pero además hay dos factores que se suman en la úlcera de pie diabético que pueden a veces no estar presentes en úlceras de otras etiologías, que son el estrés repetitivo, es decir, la presión que se recibe constantemente sobre la úlcera, especialmente en las úlceras de pie diabético porque están localizadas en zonas de presión, y la carga bacteriana, las bacterias que van a estar presentes en la úlcera durante todo el proceso de cicatrización, independientemente de que la úlcera esté o no infectada, siempre va a haber bacterias, aunque sean residentes, también aumentan o provocan ese proceso de inflamación subclínica. Inflamación subclínica, ¿qué significa? Que no la vamos a ver con nuestros ojos. No va a haber dolor, calor, rubor, tumor, los signos clásicos inflamatorios, sino que lo único que vamos a ver es que la úlcera queda estancada en su proceso de cicatrización. ¿Y ese estancamiento a qué se debe? Bueno, existe suficientemente evidencia que ha demostrado que una de las principales causas del estancamiento en la cicatrización de las úlceras de cualquier etiología, y en particular en las úlceras de pie diabético, es el exceso de metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas de la matriz extracelular que se encuentran elevadas, sobre todo en úlceras crónicas, en particular en úlceras de pie diabético. Tienen aquí estas dos publicaciones importantes que hemos publicado en nuestro grupo, donde hemos demostrado que son frecuentes en pacientes que tienen úlceras crónicas. ¿Y en qué proporción estarían afectadas? Bueno, pues de acuerdo a la literatura, se conoce que en torno al 40-60% de las úlceras que no cicatrizan después de 12 semanas de tratamiento tendrían elevadas estas enzimas, estas metaloproteasas, que pueden llegar hasta el 60 al 80% de los casos de úlceras no respondedoras, es decir, esos pacientes que aplicándoles el estándar de tratamiento correcto, el paciente no evoluciona. Pero para algunos autores, las metaloproteinasas van a estar presentes en casi todos los casos de úlceras crónicas cuando no tienen un proceso de evolución cicatricial correcto. Recuerden que una de las causas de esa inflamación subclínica era simplemente el estancamiento o una evolución no correcta del proceso de cicatrización. Luego, en resumen, las metaloproteasas van a ser muy frecuentes, más frecuentes de lo que nos esperamos. Pero fíjense, sobre todo muy frecuentes en las úlceras de pie diabético porque confluyen dos factores, internos y externos, que facilitan una acumulación de metaloproteasas en el lecho de la herida, que van a ser un mal estado vascular o una carga bacteriana no controlada y, lógicamente, el estrés repetitivo que se produce a consecuencia de un paciente que tiene una úlcera en zonas de presión. Tanto es así que la mayor parte de los estudios han determinado que entre el 65 y el 70% de las úlceras de pie diabético van a tener niveles elevados de metaloproteinasas, sobre todo dos, la MPP9 y la MPP2, y el ratio entre la MPP1 y el inhibidor de la metaloproteasa 1. Pero, bueno, en resumen, lo que tenemos que entender es que es muy probable que cuando trata a un paciente con úlceras de pie diabético tenga niveles de metaloproteasas elevadas. Bien, pero fíjense, volviendo a esas úlceras neuroisquémicas que hablábamos al principio y volviendo a la evidencia que soporta el tratamiento local de estos pacientes, la Agencia Europea del Medicamento en el año 2013 declaró a las úlceras de pie diabético neuroisquémicas huérfanos de tratamiento. ¿Qué significa dentro del ámbito farmacológico del tratamiento médico que una enfermedad esté huérfana? Que no existe ningún tratamiento que haya demostrado una evidencia suficiente para manejarlas. Por lo tanto, yo no quisiera ser un paciente que tenga un diagnóstico de una enfermedad huérfana de tratamiento porque sencillamente esto lo único que dice es que o no existe evidencia suficiente o los tratamientos que nos están aportando son tratamientos que probablemente han demostrado eficacia en otras circunstancias, pero no en las que acontece en este caso, como son las úlceras de pie diabético neuroisquémicas. Y en base a esto, Urgo hizo una apuesta muy valiente hace algunos años para intentar demostrar
que los apósitos con tecnología teleCENOS, que son apósitos que combinan la tecnología lipocoloide, que es la base fundamental de los apósitos de Urgo, en los cuales había un añadido de un factor nano olisacárido que era el octosulfato de sacarosa, que es el apósito UrgoStar, hizo una apuesta para intentar demostrar que estos apósitos pudieran ser eficientes y eficaces en el tratamiento de los pacientes con úlceras neuroisquémicas, aquellos que habían sido declarados huérfanos por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y en qué basaron esa apuesta? Basaron esa apuesta en que estos apósitos con la tecnología teleCENOS habían demostrado que tenían un mecanismo de acción de control de las metaloproteinasas, de tal manera que controlando esas metaloproteinasas pudieran favorecer los procesos de cicatrización. Y de esta forma desarrollaron el estudio Explorer. El estudio Explorer fue un estudio que se hizo en Europa, donde participaron 5 países, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España, en los cuales se desarrolló un ensayo clínico aleatorizado para ver cuál era el efecto del tratamiento de los pacientes con UrgoStar frente a los pacientes tratados con un apósito neutro y evaluar el porcentaje de pacientes que cicatrizaban con úlceras neuroisquémicas a las 20 semanas. Miren, los resultados que ofrecieron este estudio fueron muy interesantes y también bastante espectaculares. Y es que demostraron que los pacientes que recibieron el tratamiento con UrgoStar frente a los pacientes con un apósito neutro cicatrizaron en un 60% más en comparación con los pacientes que recibían solamente un apósito neutro. Pero además lo hacían en un tiempo inferior de casi 2 meses menos de tiempo de cicatrización. Es decir, en resumen, cicatrizaban más pacientes y en menos tiempo aquellos pacientes que recibían tratamiento con UrgoStar. Este estudio además demostró que los pacientes que tenían un tiempo de padecimiento de la úlcera menor, es decir, aquellos que tenían un tiempo de padecimiento menor a 2 meses, incrementaban todavía más el porcentaje de pacientes cicatrizados frente a los pacientes tratados con apósito estándar. De tal manera que incluso la mejoría o la respuesta en los pacientes pudiera ser mejor cuando las úlceras tienen un tiempo de padecimiento menor en comparación con el grupo de pacientes que tenían tiempos de padecimiento más largos, independientemente de que en todos ellos UrgoStar demostró una ventaja de tratamiento. En este estudio, que les he hecho un resumen de los principales resultados, se publicó en la revista Lancet. Lancet en su apartado de Diabetes and Endocrinology. Y es la primera vez que se publica en el mundo, en una revista de este calibre y de tal importancia, un estudio, un ensayo clínico aleatorizado relacionado con el manejo local de úlceras de pie diabético relacionados con la utilización de un apósito. Lo cual, sin lugar a dudas, ha sido un hito, puesto que es la primera vez, y una revolución, puesto que se ha conseguido alcanzar un nivel de evidencia máxima con la aceptación de este trabajo, de este ensayo clínico aleatorizado en una revista que es la que está situada en la primer cuartil, es la primera dentro de todas las revistas, dentro del capítulo de endocrinología y diabetes. A consecuencia de que este estudio se publicó en la revista Lancet, se ha incluido en las últimas guías del International Working Group Diabetes Food, lo hemos visto en la anterior presentación, una recomendación específica para la utilización de estos apósitos en pacientes con úlceras de pie diabético neuroisquémicas no infectadas. Tanto es así que en el capítulo de manejo local de las últimas guías del International Working Group dice que se considere el uso de apósitos impregnados en octosulfato de sacarosa en úlceras de pie diabético neuroisquémicos no infectados. ¿Y por qué esto es un hito? Es un hito porque es la primera vez que en el International Working Group, en las guías del International Working Group Diabetes Food, se incluye en el capítulo de manejo local una recomendación relacionada con la utilización de un apósito. La primera vez, y hasta el momento, ningún otro apósito ha sido incluido como recomendación de estas guías. Pero miren, no solamente se ha incluido en las guías del International Working Group, sino que también se ha incluido en las guías NICE. Las guías NICE, que son unas guías que marcan los lineamientos de manejo de pacientes en el sistema sanitario público inglés, el National Health System, hacen una
de recomendaciones relacionadas con determinadas enfermedades y han incluido en su última edición, en la edición del 2019, la recomendación de utilizar Urgostat en pacientes con úlceras de etiología venosa y con pacientes con úlceras de etiología de pie diabético, sobre todo porque en base a la experiencia previa, estos apósitos han demostrado disminuir el tiempo de cicatrización, mejorar la calidad de vida de los pacientes y por lo tanto también reducir costes en comparación con la utilización de apósitos neutros. Es decir, reducen la cicatrización, ahorran dinero, mejoran la calidad de vida, pero algo muy importante, la implementación, son fáciles de implementar y por eso las guías NICE los han incluido en esta edición, como decía anteriormente, del año 2019. Bien, ¿qué ha significado la inclusión en las guías del International Working Group y en las guías NICE y la publicación del ensayo clínico Explorer en la revista Lancet? Esto ha significado que la evidencia que respalda el apósito Urgostat está colocada en la pirámide de la evidencia. Ustedes conocen que la pirámide de la evidencia se construye en primer lugar con la experiencia de los expertos y que se va aumentando dependiendo de que el tipo de artículos sean de un determinado nivel, hasta llegar a la cúspide donde se sitúan los ensayos clínicos aleatorizados o las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Bien, pues Urgostat tiene en este momento el máximo nivel de evidencia, puesto que está respaldado mediante el desarrollo de esas revisiones sistemáticas incluidas en las guías NICE y en las guías del International Working Group. Adicionalmente a estos estudios que se han publicado y que han conseguido estos hitos que hemos mencionado anteriormente con la inclusión del apósito en estas guías, se ha seguido desarrollando investigación sobre estos apósitos y sobre todo para investigar no solamente si estos apósitos pudieran tener un beneficio sobre el control de las metaloproteinasas, sino saber también si pudieran tener un beneficio sobre el mecanismo de la neoangiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. ¿Y por qué? Porque pensando en por qué estos apósitos pudieran tener una ventaja sobre pacientes que tienen defecto vascular, pues está claro que probablemente estos apósitos con tecnología Telezonos pueden tener seguramente un efecto sobre la formación de nuevos vasos. Bien, pues de acuerdo a esto hemos publicado recientemente un estudio, que es un estudio piloto, en el cual hemos intentado analizar cuál era el aumento de la oxigenación a nivel local de los pacientes con úlceras neuroisquémicas después de tratarlos con estos apósitos de sulfato de sacarosa. ¿Y qué resultados obtuvimos? Bueno, obtuvimos unos resultados clínicos concordantes con el estudio Explorer, es decir, que hubo una disminución significativa del tamaño de la herida a las 4 semanas. Recuerden que esto es un indicador de buen pronóstico, de que la úlcera tiene una buena respuesta. Hubo una mejora significativa en el lecho de la herida a lo largo del estudio y un tiempo de cicatrización de una mediana de 8 semanas. Es decir, los pacientes con úlceras neuroisquémicas cicatrizaban en una mediana de 8 semanas. Pero el objetivo del estudio estaba relacionado con demostrar si la oxigenación de los pacientes mejoraba. Miren ustedes, en este cuadro tienen el gráfico de las diferencias de oxigenación de los pacientes, donde pueden ver que todos los pacientes mejoraron su oxigenación tras el tratamiento de estos apósitos, y aquí en esta tabla cómo esa mejora fue significativa en la cicatrización de la herida y tras 8 semanas de tratamiento de los pacientes con úlceras neuroisquémicas. ¿Y esto qué significa? Que si los pacientes a nivel local tenían mejor oxigenación, tendrían mayor proporción de vasos que estaban deliberando una cantidad de sangre que aumentaba la presencia de oxígeno en ese nivel. En definitiva, había una mejora en la neoangiogénesis, lo cual refuerza que no solamente el control de las metaloproteasas pueda tener un efecto beneficioso, sino que de forma sumatoria el efecto de los sulfatos de sacarosa pudiera tener un efecto beneficioso sobre la expresión de nuevos vasos sanguíneos mediante la expresión del factor de crecimiento del endotelio vascular. Por lo tanto, fíjense, de alguna manera nos está dando una nueva respuesta a por qué el mecanismo de acción es sobre todo eficiente y eficaz en pacientes con úlcera de pie diabético neuroisquémica. Lo hemos publicado recientemente, este estudio, en el International Journal of Extremity Bone,
y donde, bueno, pues hemos venido a demostrar lo que clínicamente nosotros vemos, que es que un paciente que empezamos a tratar con un lecho esfacelado en un contexto de una úlcera neuroisquémica, cuando el paciente lleva un determinado tiempo de tratamiento con Urgostar, ese paciente tiene ya un lecho limpio, granulado y preparado para cicatrizar. Luego vamos a verlo más en profundidad en los casos clínicos. Bien, hemos hablado de evidencia y hemos hablado de justificación, de entender por qué estos apósitos funcionan. Pero, ¿cuál es una barrera que tenemos? La implementación. Es decir, si mañana sale un fármaco para curar la hepatitis B, pues lo normal es que ese fármaco se ponga de forma inmediata a disposición de los pacientes bajo la indicación y la prescripción de los médicos para resolver ese problema. El problema es, ¿por qué cuesta tanto implementar la evidencia sobre una terapia local en el día a día? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Hay falta de concienciación, la evidencia está clara, es decir, ustedes entienden lo que les estoy contando, pero hay dudas de cómo luego esto llevarlo a la práctica, o hay un problema en el entrenamiento de los profesionales que tienen que utilizar esta tecnología. Esto es muy caro y los presupuestos no permiten adquirirlo. Bueno, vamos a ver cómo esto se podría hacer en realidad. Tenemos que tener claro que esto lo tenemos que incluir en nuestros protocolos, en nuestros documentos de consenso, en las herramientas prácticas que ponemos en nuestro día para nuestros pacientes. ¿Existen documentos de consenso que hayan incluido el uso de ortosulfato de sacarosa como recomendación para el tratamiento de úlcera epidemiológico? Sí. ¿Y cuál? El International Working Group, la guía que rige el manejo internacional de estos pacientes. Ahora, eso lo tengo que trasladar a mis protocolos locales para que, en este caso, la que tiene que colocar el apósito, que en muchos casos es la enfermera, pueda incluirla en sus herramientas clínicas. Y aquí viene la segunda parte de el simposio de hoy, que es cómo implementar estos apósitos en su práctica clínica. Si todos estos datos que yo les he dicho, que los pacientes cierran más y en menor tiempo, que han demostrado que forman más vasos, que el pie está mejor vascularizado, bueno, ustedes esto al final lo que tienen que saber es, bien, ¿y esto cuándo lo tengo que utilizar? ¿Cómo lo tengo que utilizar? ¿Y cuál es el beneficio esperado en mis pacientes? Vamos a por ello. Bien, el estándar de manejo, siempre recuerden. ¿Estos apósitos funcionan? Sí. ¿Estos apósitos reducen el tiempo de cicatrización? Sí. ¿Estos apósitos dan una salida a pacientes que anteriormente no tenían tratamiento de úlcera neuroisquémica? Sí, pero siempre, siempre incluidos en el estándar de manejo. Luego, no funcionarán si ustedes no descargan al paciente, no funcionarán si la úlcera está infectada, no funcionarán si el paciente tiene osteomielitis y no funcionarán si el paciente tiene descompensación metabólica o sencillamente si el paciente no está bien descargado. Luego, siempre recuerden que como base de la implementación es que ustedes hagan todas las recomendaciones anteriores, porque si no se pondrán a poner este apósito, dirán que no sirve para nada, que todo lo que dice la evidencia es mentira y resulta que el problema es que ustedes no están haciendo bien su trabajo. Recuerden, siempre inclúyalo dentro de su estándar de tratamiento. Bien, ¿cuál es la indicación primaria? ¿Qué es lo que es más claro, meridiano de todo lo que hemos visto? Las úlceras neuroisquémicas, si es que me lo dice el International Working Group, que cuando tengo un paciente con una úlcera neuroisquémica es primera línea de tratamiento. ¿Primera línea de tratamiento qué es? ¿Que no tengo que utilizar otros apósitos antes a ver si el paciente va bien o mal? No. Primera línea de tratamiento es si tengo una úlcera neuroisquémica, es decir, una úlcera epidiabética donde el paciente tiene una afectación vascular, la primera línea de tratamiento debo de tratar a mis pacientes a nivel local con un apósito de osteosulfato de sacarosa, Urgostar, punto, fácil. Segunda preocupación, ¿cómo sé si la úlcera es neuroisquémica? Miren ustedes, palpen los pulsos. Si el paciente tiene ausencia de pulso, ya ese paciente es neuroisquémico. Por lo tanto, recuerden la recomendación que nos dice la CIA, que para establecer el diagnóstico de la isquemia se basa básicamente a nivel primario, a nivel básico de atención, mediante la palpación de los pulsos. No tiene pulsos mi paciente, úlcera neuroisquémica, primera indicación, Urgostar. Esa es la recomendación, indicación primaria. ¿Hay alguna duda? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué otro apósito nos ha demostrado evidencia en úlceras neuroisquémicas? ¿Qué otro tratamiento podemos utilizar de forma sustitutiva? No hay ninguno. Hasta el momento es lo que hay. Por lo tanto, sigan esa recomendación. Aquí está clara. ¿Dónde nos pueden plantear dudas? En úlceras
úlceras de otras etiologías, lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿debo esperar si el paciente tiene una úlcera neuroisquémica a ver si esas 2 o 4 semanas, si el paciente reduce, si es buen respondedor? ¿Debo esperar? No, ¿por qué? Porque el propio estudio Explorer ha demostrado que cuanto antes lo usen, mejores resultados. Luego, el mensaje es cuanto antes, mejor. Recuerden, úlcera de menos de 2 meses, mayor ratio de respuesta, mayor diferencia con los grupos de apósitos neutros. A medida que el paciente tiene mayor tiempo de padecimiento, el ratio de respuesta, aunque sigue siendo beneficioso, lógicamente la ventaja disminuye. Si algún paciente que tiene una úlcera hace un año va a tener un ratio de respuesta peor aquel que tiene una úlcera hace 6 semanas. Por lo tanto, recuerden, cuanto antes mejor, primera línea de tratamiento si tienen la indicación clara. Otra pregunta, ¿hay alguna localización que responda peor? Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen úlceras de pie diabético en los talones tienen un ratio de respuesta peor. Probablemente porque los talones tienen una vascularización un poco distinta al resto del pie. Están dentro de un angiosoma complejo donde la diferenciación de las arterias calcáneas no permiten tener un nivel de oxigenación tan bueno como en el antepié o en la planta del pie. Bueno, pues ¿qué dice el análisis que hemos hecho a posteriori de estos estudios? Miren, dicen que apósito Urgostar sigue siendo igual de eficiente independientemente de la localización donde esté la úlcera. Ya esté en el talón, en la planta, en el dorso, en el lateral, da igual, sigue siendo igual de eficiente. Luego, ninguna localización excluye la utilización del apósito. Cuando he contado este estudio, lo he contado en muchos sitios y se me han planteado muchas cuestiones. Lo primero es que cuando entramos en la explicación en el detalle del estudio Explorer, el estudio Explorer se realizó durante un seguimiento de 20 semanas. Y muchas personas han dicho, bueno, es que 20 semanas es una barbaridad. ¿Cómo puede tardar un paciente 20 semanas en cicatrizar? Primero, recuerden que eran pacientes neuroisquémicos, pacientes que en muchos sitios la única alternativa que tenían era la amputación. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, recuerden, el tiempo de cicatrización no es el tiempo del estudio Explorer, ese es el tiempo de seguimiento. Los pacientes cicatrizaron antes, pero se siguió a los pacientes durante 20 semanas. No confundan los términos. Pueden adquirirse o pueden conseguirse el tiempo de cicatrización en tiempos menores. Otra pregunta es, ¿se puede poner en cualquier herida? Sí. Y ahí está lo que sea fácil de implementar y fácil de usar. ¿Por qué? Porque es conformable. Por ejemplo, algunas presentaciones de Urgostar permiten meterlo dentro del tracto fistuloso. Permiten adaptarlo también a algunas presentaciones a distintos niveles de sudado. No requiere un entrenamiento específico. Lo puede poner una enfermera, salir un blister y ponerlo como cualquier otro apósito. Algunas recomendaciones de la guía, por ejemplo, nos hablan de preterapia de presión negativa, sí, pero necesito máquinas que necesitan electricidad, que necesitan un entrenamiento, que necesitan baterías. Ustedes pueden poner el apósito Urgostar en medio del desierto de Arizona. No necesitan nada, lo cual es fantástico, porque ustedes pueden ir a la casa de un paciente, a la cama del paciente en una residencia, en un hospital, en la atención primaria. No tengo esas barreras de limitaciones de ciertas terapias que, siendo buenas, tienen limitaciones de recursos. Por lo tanto, siempre piensen que esto es una ventaja. ¿Bien? La pregunta es, bien, ¿solo lo puedo aplicar en apósitos con úlceras epidiabéticos neuroisquémicas? Miren, esta pregunta la ha resuelto la guía NICE. Las guías NICE, acuérdense de esas guías que rigen el manejo de pacientes en Reino Unido, han dicho que Urgostar se recomienda su utilización en úlceras de 2 etiologías, úlceras venosas y úlceras de pie diabético, independientemente de la etiología de la úlcera. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque dicen, miren ustedes, independientemente de las ventajas sobre el manejo clínico, esto permite un ahorro sustancial del tratamiento del paciente, que aproximadamente en pacientes con úlceras neuropáticas está en torno a los $400 por paciente. Es decir, que cuando uso este apósito en los pacientes no solamente tengo un beneficio clínico, sino que tengo un ahorro en los costes. Con lo cual esto es importante tenerlo en cuenta. Importante tenerlo en cuenta cuando nos dicen nuestros gestores que esto no lo compro porque es más caro que un apósito neutro. No, oiga, es más caro en el precio unitario, pero en el precio por tratamiento, en cada paciente que yo consiga cicatrizar, estoy ahorrando en torno a $400, $500. Luego, fíjense, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y esto lo dicen las guías NICE. Miren,
Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos un apósito Urgostar en pacientes con úlceras neuropáticas. Este es un paciente que tiene una úlcera neuropática, pulsos permeables, el ITB es normal, el ITB no es valorable porque tiene una amputación, ¿bien? En un paciente que tiene una úlcera, ¿de acuerdo? Neuropática, que viene a la consulta. ¿Qué ocurre cuando ponemos Urgostar? Pues miren, vean la evolución a la semana 4, a la semana 8 y en la cicatrización del paciente. La úlcera está cicatrizada en 9 semanas. 9 semanas, no son 20. ¿Qué ha pasado aquí? Que el ratio de respuesta, aquí tienen el ratio de respuesta en área que cae de forma vertical y la mejora en el lecho de la herida se incrementa hacia niveles máximos en la escala Bolina. Miren, se ha conseguido una cicatrización rápida. Si el apósito Urgostar ha demostrado ventajas significativas en úlceras neuroisquémicas, que son pacientes con peores condiciones, en úlceras neuropáticas, ¿van a funcionar peor o mejor? Hombre, yo creo que mejor, porque el paciente tiene mejores estado vascular. Bien, pero ustedes me dirán, bueno, pero es que entonces aquí entra en competencia con los apósitos neutros, que también pueden cicatrizar al paciente la herida. Sí, pero aquí la ventaja de utilizar un apósito más avanzado es que va a cicatrizar el paciente en menor tiempo, con lo cual el ratio de respuesta va a ser mucho más rápido. Miren, este es un paciente con una úlcera neuroisquémica. Los pacientes que se incluyeron en el estudio exploran un tipo de pacientes, una úlcera neuroisquémica, en un paciente que tiene pulsos no palpables, una oxigenación transcutánea que está al límite. Bien, el paciente le sometemos a un desvidamiento, empezamos el día 0 de aplicación del paciente de Urgostar. Día 0, semana 4, semana 8, semana 12, cicatrización. Bien, ¿el paciente ha tardado más tiempo? Sí, pero es un paciente que tenía una úlcera neuroisquémica. Recuerden, un paciente que tiene una afectación vascular, con lo cual tiene un compromiso de amenaza de la extremidad. La diferencia es fundamentalmente en el ratio de respuesta. Miren ustedes, si ustedes tienen una úlcera neuropática y ustedes tienen una úlcera neuroisquémica, van a tener en las úlceras neuropáticas un ratio de respuesta más rápido, que empieza a partir de las 2 semanas, y en las úlceras neuroisquémicas un ratio de respuesta más lento, que empieza aparentemente a partir de la semana 4. Es igual con la mejora del lecho. El lecho mejora sustancialmente mucho más rápido en úlceras neuropáticas y tarda un poquito más de tiempo en las úlceras neuroisquémicas. Por lo tanto, el apósito se comporta de forma distinta dependiendo de la etiología de la herida. Si la herida es de etiología neuropática, tiene una respuesta más rápida, y si la herida es de etiología neuroisquémica, la respuesta es más lenta. Por lo tanto, esto es importante a la hora de mantener el tratamiento y no retirarlo, porque pensemos que a las 4 semanas el paciente no ha tenido un ratio de respuesta. Deben de darle como mínimo esas 4 o 6 semanas como ratio de respuesta. Otra pregunta muy frecuente que se hace cuando presentamos este apósito y los resultados de estos estudios es si el apósito se puede aplicar en lechos esfacelados. ¿Y esto por qué viene? Bien, viene por 2 razones. La primera, porque históricamente se ha entendido que los apósitos modulares de proteasa solamente se pueden aplicar en tejidos de granulación, bien en úlceras que presentan un tejido de granulación viable. Es decir, en úlceras que tienen un lecho bien preparado. Por lo tanto, excluyen a aquellos pacientes que tienen un lecho esfacelado. ¿Y no lo podemos utilizar en pacientes con lechos esfacelados? Sí. Miren, la primera razón. Primero, porque algunos pacientes con úlceras neuroisquémicas, si no utilizamos este apósito, nunca vamos a tener un lecho preparado. Precisamente porque es el apósito Urgostar el que ayuda a preparar el lecho. ¿Y por qué lo hace? Porque recuerden que aparte de controlar esas metaloproteasas, favorece la neangiogénesis. Ahora bien, yo a este paciente le tengo que someter a un proceso de desbridamiento frecuente. Si es un paciente con una úlcera neuroisquémica, pues tendré que hacer un desbridamiento frecuente mediante retirada de desbridamiento cortante en cada cambio de curas. Puede utilizar también el apósito Urgostar, utilizando en un apósito Urgostar en una presentación en asociación de fibras poliabsorbentes, como es el caso del Urgostar Plus, en el cual tenemos la posibilidad de utilizar el apósito junto a un efecto de apósitos de fibras poliabsorbentes que suman ese efecto de desbridamiento.
Un ejemplo, una úlcera diabético neuroisquémica, con un lecho eminentemente esfacelado, 100% esfacelo adherido al lecho. Ahí tengo dificultades a la hora de hacer un desviamiento cortante. Recuerden que está limitado, contraindicado el desviamiento cortante en pacientes que no tienen un buen estado vascular. ¿Me espero a poner el apósito a que el lecho esté preparado? No, porque si me espero, recuerden que en este tipo de pacientes probablemente nunca voy a tener un lecho bien preparado si no manejo al paciente de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque el propio efecto de la isquemia impide una buena colocación del colágeno, una buena posición del colágeno. Luego, debo de mejorar ese estado del lecho. ¿Cómo? Poniendo al paciente con un apósito que resete, que reactive el proceso de cicatrización. Vamos a ver qué pasa cuando le pongo al paciente Urgostar. Miren, a las 4 semanas ya empieza a haber lechos de granulación. A la semana 8 ya prácticamente el lecho está preparado. A la semana 12 tengo un lecho de la herida prácticamente perfectamente granulado, perfectamente preparado. ¿Qué ha hecho Urgostar durante 12 semanas? Preparar el lecho. Si yo espero a que el paciente tenga este lecho de granulación, nunca voy a colocar Urgostar. Por eso, úlcera neuroisquémica, primera línea de tratamiento, cuanto antes mejor. El paciente acabará cerrando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la cicatrización tardará un poco más, 18 semanas, pero ¿por qué? Porque lógicamente ese ratio de respuesta ya no va a ser tan vertical como teníamos en lechos bien preparados independientemente de la etiología de la úlcera. Acuérdense, úlceras neuropáticas y neuroisquémicas, una respuesta a reducción del área de la herida muy vertical, que va a ser simplemente la diferencia dependiente del tiempo. En úlceras que tienen un lecho desfacelado, probablemente la respuesta no es tan vertical, pero lógicamente sí que vamos a encontrar un ratio de respuesta más rápido cuando tenemos ya el lecho preparado. Miren dónde cae el área de la herida. A partir de la semana 12. ¿Qué pasaba la semana 12? Que el lecho ya está preparado. ¿El lecho ya está preparado? Esto va volando hacia la cicatrización porque ya el apósito puede permitir su efecto de neoangiogénesis y de control de metaloproteasas sin ningún tipo de barreras como era el lecho de la herida. ¿De acuerdo? Importante que tenga en cuenta. Una, más que localización, circunstancia o situación que nos encontramos frecuentemente en úlceras de pie diabético. Los trayectos fistulosos. Antes hemos hablado de los trayectos fistulosos complicados con osteomenitis o infección ósea, pero a veces hay ciertos lechos de amputación que van cerrándose y que provocan una fistulización a planos profundos, aunque el hueso esté cubierto. ¿Cómo funciona el Urgostar? Pues miren, funciona bien. ¿Por qué? Porque me va limpiando esas paredes del lecho que yo necesito que para el paciente cicatrice ese lecho se me prepare bien y no me cree una fístula. ¿Cuál es la principal complicación que tenemos con estos pacientes? Pues miren, que a medida que los vamos tratando, aunque el paciente tenga una buena respuesta al tratamiento, las paredes de la fístula se fibrosan y me crean una fístula donde ya ahí es imposible que se genere tejido de granulación. Bien, eso me lo evita Urgostar. Lo coloco dentro, ¿por qué? Porque es una malla que me permite colocarla dentro de la herida, me permite incluirla dentro de la herida, me permite mecharlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues miren, semana 4, semana 8, semana 12, cicatrización 20 semanas. Estos pacientes son muy complejos. A veces, no, es una ulcerita pequeña, no, da muchísimo dolor de cabeza. Aquí la diferencia está igual, es una disminución muy vertical del área de la herida porque es un trayecto fistuloso, pero sobre todo cuando ya hemos conseguido que la herida esté más a plano y que las paredes de esa fístula no se nos fibrosen, miren cómo va, pum, rápido hasta el cierre, ¿de acuerdo? Otra utilidad de Urgostar. Y en presencia de elevado exudado, bien, si lo utilizamos en úlceras exudativas. Por ejemplo, las úlceras neuropáticas a veces son úlceras exudativas. Bien, no, voy a controlar el exudado y después de que tenga controlado el exudado, uso Urgostar. Bueno, ¿y si lo puedo hacer a la vez? Recuerden, cuanto antes mejor. Luego, fíjense, en este caso, este paciente que tiene una punción exudativa, si lo hago en combinación con Urgostar Plus, que me ayuda también a ese control del exudado. De tal manera que a medida que controlo el exudado, maceración perilesional, maceración de bordes, tengo el efecto que me da la tecnología Telecenos. Miren, semana 2, exudado controlado, bordes más o menos sanos. Semana 4,
úlcera ya muy chiquitita, no hay maceración, bolas controlados, semana 8, cicatrizado. Rápido, sí, claro, el paciente está bien vascularizado y además estoy combinando en un mismo apósito el efecto de control de sudado y el efecto de activación de la cicatrización, epitelización en 8 semanas. Fíjense aquí, ¿cuándo cae una caída rápida de la cicatrización de la herida? A partir de la semana 2, que es cuando yo ya tengo el control del exudado. Controlo el efecto negativo, deleterio, barrera de la cicatrización, rápidamente respuesta acelerada. Hemos hablado antes de terapia de presión negativa. ¿Puedo utilizarla de forma combinada o Urgostar? Aquí estamos haciendo algunas experiencias con resultados muy interesantes. Sobre todo, miren, pacientes que hemos colocado terapias de presión negativa ya más grandes, convencionales, para cerrar líneas de persistencia de amputaciones transmetatarsales, les trasladamos una terapia de presión negativa desechable, donde a veces el contacto de las esponjas no son tan buenas, pero además podemos rellenar esa línea de distancia de sutura con apósito Urgostar, ponemos terapia de presión negativa encima y miren, ¿qué es lo que fomenta? Una granulación más rápida y más sana, de mayor calidad, un tejido de granulación de mayor calidad, retiro terapia de presión negativa tras 10 días de uso, aproximadamente 2 semanas, luego ya me queda una pequeña licencia, recuerden que una ventaja del apósito es que lo puedo rellenar, lo puedo incluir, va, sube, sigue cerrándome hasta la cicatrización completa a las 12 semanas. Este es un paciente súper complejo. Después de una revascularización, de una amputación transmetatarsiana, de iscencia, osteomelitis de las diáfisis. Aquí, que este paciente se nos complique es echar por tierra el trabajo de muchísimos especialistas, muchos esfuerzos y muchas semanas. Cicatrización, epitelización total, completa, 12 semanas, sin lugar a dudas, una buena respuesta de este apósito. Aquí de nuevo, vean cómo ya tenemos una caída más o menos lineal, que se acentúa más a partir de la 4ª semana, cuando ya tengo un tejido de granulación maduro y de buena calidad formado en el lecho de la herida. Acuérdense, cuanto antes mejor. Bueno, como la herida lleva muy poco tiempo abierta, voy a intentar cerrarla con otros dispositivos o con otras terapias a ver si cierra. Bien, recuerden, 70% de los pacientes con úlcera de pie diabético, independientemente de su etiología, tienen elevadas las metaloproteasas. Luego, bueno, el paciente tiene una úlcera de corta aparición, que solamente tiene 2 semanas de tiempo de padecimiento, una semana de tiempo de padecimiento, un paciente que no tiene compromiso vascular y miren, semana 4, prácticamente ya la úlcera reducida a la mitad, cicatrizado en 8 semanas, ratio de respuesta muy rápidos, cuanto antes mejor. Recuerden la curva de caída rápida, vertical, en pacientes bien vascularizados con tiempos de respuesta cortos, eso sería ideal. Primera línea de tratamiento y de nuevo, otra vez la evidencia que nos ha demostrado que el porcentaje de pacientes que cicatrizan más son los que tienen menos tiempo de cicatrización, pero es que luego cuando lo pongo en mi práctica clínica lo veo, lo visualizo, soy capaz de identificarlo porque veo que esto se reproduce. Recuerden que la evidencia lo único que nos demuestra es que somos capaces de reproducir tratamientos y lo esperado es que los resultados obtenidos en las publicaciones sean los que yo obtenga en mi práctica clínica. Recuerden siempre, cuanto antes, mejor. ¿Qué pasa con la infección? ¿Puedo utilizarlo en heridas infectadas? Recuerden que la recomendación de la International Working Group decía que no se utilizase en heridas infectadas. Bien, pero es una de las causas de incremento de metaloproteasas. Luego, ¿qué hay que hacer para utilizar el Urgostar? Primero, controlar el proceso infeccioso. A este paciente lo que hacemos es drenaje quirúrgico, antibioterapia oral, apósito antimicrobiano, manejamos la infección y cuando la infección está manejada, bien, ahora ya aquí sí utilizo Urgostar. ¿Y por qué aquí sí? Porque miren ustedes, la infección deja un sedimento de metaloproteasas importantes en la herida. Es como un río que lleva agua con cal cuando se seca y deja un cauce del río calcificado. Pues esto es igual. Esa infección ha dejado un lecho de la herida tremendamente alterado con un aumento de metaloproteasas que son muy nocivas. Dejo el paciente ahí sin tratarlo con un apósito adecuado, se me va a estancar. Miren ustedes, ahí ya coloco Urgostar y cicatrización en la semana 8. Un paciente que empezó con una úlcera infectada.
primero tratar la infección, estamos de acuerdo, y después, lógicamente, el apósito. Cuando coloco en un paciente bien vascularizado, con un control de las complicaciones previas, miren cómo esta línea es vertical hacia la cicatrización de mi paciente. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, algo general, que el tratamiento local es una parte integral del manejo de las úlceras de pie diabético, correcto. Que Urgostar ha demostrado una eficacia superior en la reducción del tiempo de cicatrización y en la rentabilidad en comparación con apósitos neutros, de acuerdo también. Siempre recuerde que hay que utilizarla como primera línea de tratamiento cuando la indicación está clara, ¿de acuerdo? Que las guías internacionales recomiendan la utilización de Urgostar para el tratamiento de úlceras de pie diabético y que es la primera vez que el International Working Group incluye un apósito en sus recomendaciones. Y también recuerden que además de implementar el mejor manejo, la prevención sigue siendo la clave para reducir las úlceras de pie diabético, las amputaciones y las muertes. Y un mensaje muy importante, recuerden que salvar pies es salvar vidas. Por lo tanto, cuanto antes cicatricemos la herida, antes estaremos seguros de evitar la amenaza de la amputación y podemos aumentar la esperanza de vida de nuestros pacientes. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es que ha estado increíble, espectacular la presentación. Muchas gracias por eso. En honor al tiempo, teníamos algunas preguntas preparaditas. Vamos a hacer solamente un par. Y bueno, la primera es que yo creo que el mensaje de cuanto antes y todos los beneficios que conlleva el tratar una úlcera cuanto antes y no esperar a que se estanque tiene muchos beneficios, pero ¿qué tanto destacaría el tema de que sea un tratamiento, de no cortar una vez que empieza a haber avances y retomar en el fondo el tratamiento inicial, sino que sea un tratamiento continuo hasta el cierre, como mostraba en los gráficos de la disminución del tamaño? Eso es muy importante, sobre todo porque toda la evidencia, que es lo único que nos puede dar un marco de referencia de cómo se va a comportar el apósito, se ha realizado con la utilización de apósitos de principio a fin. Es decir, se ha utilizado el apósito durante todo el tratamiento. Por lo tanto, es muy importante porque si lo interrumpimos, no vamos a estar seguros de si el ratio de respuesta va a ser el mismo. Por lo tanto, siempre recuerden si lo inician hasta que el paciente cicatrice. Perfecto, perfecto. Bueno, y la segunda, sabemos que la pandemia ha tenido un impacto a nivel nacional e internacional en relación al aumento de las lesiones por presión y la gravedad en el fondo, cómo han evolucionado, cómo se han presentado. Entonces, ¿qué características usted puede ver que existen en común entre estas lesiones por presión y una úlcera de pie diabético en términos de similitudes bioquímicas, presencia de metaloproteasa, etcétera? Pues es muy claro. Las úlceras de pie diabético son úlceras que se producen porque reciben presión repetitiva. Las úlceras por presión son úlceras que se producen porque reciben presión mantenida. En las dos, ¿qué hay de constante? La presión. Y la presión que produce una inflamación subclínica. Y la inflamación subclínica está asociada con un aumento de metaloproteasas. Por lo tanto, en esa confluencia hay sin lugar a dudas una similitud y es que se van a producir por ese aumento de presión un aumento de metaloproteasas que va a haber que controlar. Por lo tanto, hay siempre que pensar que ahí en este caso tenemos esa circunstancia común. Perfecto, perfecto. Y por último, y muy breve, diferencia entre Urgostar Plus, que presentaba con el tema de heridas con efacelo, y Urgostar Contact o Foam, que son los que hoy día contamos con Chile actualmente. Bueno, la principal diferencia es que Urgostar Plus tiene incluidos fibras poliabsorbentes que permiten también facilitar el despridamiento de la herida. Por lo tanto, en heridas que tienen tejido esparcelado con un nivel de sudado suficiente, tendría esa ventaja sobre su utilización. Perfecto, perfecto. Bueno, ya lo vamos a tener acá. Agradecerle nuevamente a usted, doctor, a todas las personas que nos están acompañando hoy día y también, por supuesto, a Check por esta instancia que la verdad nos ayuda a todos a seguir aprendiendo, a seguir tratando mejor a los pacientes. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan buen día y buen congreso. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.